la oficina de la Agenda 2030 en Moncloa y actualmente se dedica a temas de desarrollo cultural. Tiene también gran interés desde la fundación en todo lo que tiene que ver con cultura y con territorio, y yo creo que nos va a resultar muy inspirador pues, para finalizar esta mañana y bueno. Bueno, primero buenos días y primero dar las gracias a Esteban que me invitara. Bueno, ya conocéis a Esteban, que lía a todo el mundo, y a mí por contestarle un mensaje, pues en 3 días estoy aquí en Granada acompañándonos y la verdad que todo un lujo. Segunda, cuando alguien te dice que es un colofón y que va a ser la hostia y que se va a ser inspirador, ya te lo pone jodido. Cuando dicen a alguien una charla inspiradora es que no tienes que decir, no sabes qué decir, pero lo dices bien. Entonces por eso se llaman charlas inspiradoras, que es lo que se hace fundamentalmente en los TED y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, venía con unas notas, fundamentalmente con esos 2 criterios que decía el cartel de territorio y cultura, y venía un poco pues, con una estructura bastante fijada de lo que íbamos a hablar del territorio, de lo que es el reto demográfico, de lo que significa la España vaciada, que es un concepto que la verdad que a mí no me gusta porque se habla de la España vaciada, pero está vaciada de personas, pero no de talento y de oportunidades, con lo cual ese concepto de España vaciada es un concepto bastante equívoco, ¿no? Y bueno, luego para contaros un poco lo que es la cultura y de cómo se tiene que construir un proyecto cultural, cómo se hacen esos proyectos conjuntos, etcétera, ¿no? Pero claro, después de oíros y de oír de los proyectos y algunas de las reflexiones que han salido aquí, pues claro, me niego a deciros lo que iba a venir a deciros y voy a intentar hilar lo que iba a deciros con lo que habéis dicho vosotros y si puedo aportar algo, que al final yo creo que es lo importante de estas charlas, ¿no? Yo creo que una de las cosas, creo que alguien lo ha dicho, lo de los márgenes, no sé dónde quién ha dicho lo de los márgenes. Claro, es decir, esto es una de las cosas que, por mis distintos gorros en distintas etapas, nos dábamos la cuenta de que al final parece que siempre estamos, algunos estamos trabajando en los márgenes de lo que funciona, ¿no? El mundo funciona de una manera y en el margen estamos los guays, que somos los que hacemos las cosas chulas, desde la educación, desde la cultura, desde la innovación social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el sistema no cambia, el sistema sigue siendo el mismo y nosotros estamos como al margen de todo esto, ¿no? Y dentro de esos márgenes, la política funciona también muy así, es decir, hay una parte que está muy estructurada, aquí los que sois alcaldes y alcaldesas lo saben muy bien, y el margen de maniobra es muy pequeñito, y con lo cual siempre nos movemos en esos márgenes. Claro, lo que no puede pasar es que los proyectos culturales se conviertan en el voluntarismo de alguien que tiene una iniciativa o de alguienes que tienen una iniciativa y se juntan en un momento dado. Los proyectos culturales tienen que construirse en base a muchas cosas, pero fundamentalmente un proyecto cultural tiene que ser un proyecto estructural. La cultura, si decimos tanto esto que nos llenamos la boca de decir lo que es la cultura, las ideas, los valores, las expresiones artísticas. Por cierto, George Steiner, en el libro de Elogia a la Barbarie, dice que en el momento de mayor cultura que hubo en Europa apareció el fascismo. Ojo, que tampoco es toda la cultura que luego decimos que lo soluciona todos los males, no soluciona todos los males, o al contrario, necesitamos mucha más cultura para contraponer a los malos malotes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante primero situarnos en que la cultura no puede ser algo que está ajeno a lo que está pasando en nuestras ciudades, en nuestros pueblos o en nuestros territorios. Claro, cuando hablamos de los territorios, me lleva a la primera reflexión. Es decir, la primera reflexión es que, claro, los territorios, cuando hablamos, por ejemplo, en España, 2 datos, yo no soy de muchos datos, pero me parecía muy significativo cuando lo estuve viendo ayer con Mercedes Molina, que es una catedrática fantástica que ha escrito mucho sobre reto demográfico, y las estadísticas dicen que en España el 65% de las ciudades, de los pueblos, tienen menos de 1000 habitantes, pero solo tienen un 3% de la población. Sin embargo, las poblaciones de más de 50.000 habitantes solo son un 1,8% de los municipios, de los 8.000 municipios, pero aglutinan el 58% de la población. Claro, aquí tenemos ya los primeros desequilibrios. Segundo, hablamos de reto demográfico, o hablamos, como os decía, de España vaciada, pero no tenemos en cuenta de que esa España vaciada ha sido, fundamentalmente, viene por unos años de un proyecto, de un problema territorial que tenemos. Tenemos una crisis territorial que viene desde los momentos en que las políticas industriales fomentaron más la producción que aquel trabajo en el campo y que, por lo tanto, se fue vaciando, y ese vaciando de personas fue vaciando de talento, fue vaciando de oportunidades y fue vaciando de algo más importante, que son derechos. Las personas tenemos los mismos derechos independientemente de donde vivamos. Por cierto, cuando hablamos de derecho a cultura, no es solo el derecho al acceso a la cultura, es el derecho a la creación, a la exhibición y al acceso. Por lo tanto,
Ahora hablaré de cada uno de ellos. Por lo tanto, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Que esos proyectos culturales tienen que ser un proyecto de ciudad. Hemos hablado muchas veces de qué son proyectos de ciudad y cómo las ciudades se impulsan. Sin duda alguna, impulsar un proyecto desde una ciudad es complicado, de una ciudad, un pueblo o un territorio, ¿vale? Cuando hablo, yo soy urbanita, vivo en Madrid, aunque soy de Elche y vivo en muchos sitios, entonces me sale esto de la ciudad, así que, pero para mí es ciudad, pueblo, territorio. Lo que es importante es que los territorios sean capaces de construir esos proyectos. Y construir esos proyectos no salen por generación espontánea ni por voluntarismo cultural que os decía antes. Fijaros, Manchester, una de las ciudades más negras en los años 70, una ciudad industrial, consiguió construir un proyecto cultural brutal. Y hoy es una de las capitales con mayor agitación cultural del mundo. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue transformar y generar los espacios necesarios para que los creadores culturales pudieran desarrollar su proyecto cultural. Y eso ligado a otras muchas más cosas. Claro, cuando hablamos de esto, que antes lo hablabais, claro, no podemos estar en los márgenes, porque eso tiene que ver, antes lo comentaba con Antonio, que estábamos ahí fuera hablando, de la administración. Claro, es que la administración o cambia o es imposible que podamos tener una administración que favorezca estas cosas. Yo soy de los que defiendo que cuando me reúno con gente, sobre todo los ministerios y con otra gente, de que el artista, el creador cultural, etcétera, etcétera, y pensamos en el autónomo. Es que los creadores culturales, los gestores culturales, no estamos encasillados, no podemos estar encasillados en esa amalgama de cosas que existen ahora tradicional. ¿Por qué? Porque tenemos otra situación distinta. Ahora, afortunadamente, con el Estatuto del Artista se ha arreglado algo. Entonces, por ejemplo, un actor que durante 3 años no trabaja tiene una cotización distinta que el que está trabajando, porque un año que trabajas mucho y te pegan un palo de la hostia, y, perdona, yo es que hablo muy mal, y por otro lado, llega 3 años y no cobras nada y te siguen pegando el palo, ¿no? Entonces, con lo cual, hay que ver cómo es la administración. La administración es muy fácil comprar 1 millón de lápices. Eso se compra en 25 minutos, sin embargo, hacer un festival donde tienes que contratar a 2 artistas que encima vienen de otro sitio y que los tienes que traer, o hacer una escultura, bueno, hacer una escultura es más fácil porque hay algunos elementos, ¿no? Es mucho más complicado. Por lo tanto, la administración es importante. Entonces, aquí esto me lleva a una de las reflexiones y uno de los ejemplos. Yo soy muy enamorado de la movida madrileña. No la viví, pero la he estudiado muchísimo. La movida madrileña, si recordáis, es el momento de los inicios de la democracia, de los años 80, de pronto se produce la gran eclosión de la cultura en Madrid. Y a mí esto, bueno, me interesa menos de quiénes son todos los que estuvieron, que hoy siguen siendo todos famosos, pero sí que me importa mucho cómo se produce eso. Se produce por la confluencia de 3 cosas. Una, talento creativo. 2, No. Eso es falso, Eso es falso. Yo he vivido bueno, déjame que termine. Déjame que termine y si quieres luego ya... Pero estamos todos escuchando una cosa que no es. Pero bueno, vamos a dejarle con respeto que lo Sí, exprese y luego demás... Sí, yo sé que tienes respeto, pero déjame que... Historia sin rencores. No, si no tengo rencor, yo solo que quiero es terminar mi argumentación, es decir, yo termino mi argumentación y luego dialogamos lo que haga falta, es decir, que no hay ningún problema, que ya está, que no eso, pues tengo que terminar. Es decir, uno, vuelvo a insistir, luego ya lo debatimos y lo discutimos o lo cambiamos lo que haga falta, que yo encantadísimo si tú me das otro punto de vista que esto. Insisto, talento, instituciones que fomentan el que se pueda producir eso y por la parte de la ciudadanía una confluencia con la ciudadanía. Hoy esto no pasa, es decir, no hay esa parte. De hecho, en Madrid, cuando se rompe todo el concepto que nace en toda la parte del barrio de Malasaña, etcétera, etcétera, se rompe porque ya el ayuntamiento dice este momento ya no se puede sostener y entonces se rompe. Claro, ¿qué pasaba? De pronto, en esa confluencia de distintos elementos, que luego lo debatimos y lo discutimos o lo dialogamos, yo prefiero dialogarlos, lo que se produce es un gran momento de esa eclosión. Claro, esto no sé decir, vale, pues esto es lo que ha pasado en Irlanda, en Dublín, también pasó en Dublín, ha pasado en Manchester, ha pasado en Tarrasa, pasó en Barcelona con otras cosas. Entonces, ¿qué es esto? Es decir, los territorios al final es donde se alberga todo ese talento. El patrimonio que albergamos a lo largo de la historia
y además, sobre todo, el futuro. Hay alguien, no recuerdo quién lo dijo, que al final dice que los territorios es la confluencia entre el pasado y el futuro, ¿vale? Esa conexión que vivimos entre el pasado y el futuro. Esa conexión entre pasado y futuro tiene que hacerse a través de la cultura. Esteban lo decía antes y antes lo decías, lo del disfrute. Claro, la cultura tiene que ser también disfrute. Si no tenemos una cultura que sea disfrute, pues no puede ser todo esto que sea como todo muy sesudo, ¿no? Porque al final la cultura tiene que ver con las emociones, los sentimientos, los valores, las ideas fundamentales de cada momento. Y luego, a través del hecho artístico, de las disciplinas artísticas, es cuando somos capaces de generar esos festivales de jazz en el desierto o otras actividades que hemos visto de las que vemos aquí, ¿no? Por lo tanto, allí en este momento de la construcción de la unión entre territorio y cultura, nos nace sobre todo esa parte de los valores fundamentales que nos permiten construir un proyecto cultural. Por eso insisto de que los proyectos culturales no pueden estar ajenos a lo que son las realidades de las ciudades. Antes ha comentado la competencia entre países, que también lo comentabas tú, la competencia entre distintos territorios, ¿no? Yo, durante algunos años, en una de mis épocas de concejal, en otro gorro, trabajé con el concepto de city marketing. City marketing es una cosa que nace en Barcelona, con un tipo que se llamaba Gil Los Seis Dedos, que defendía que las ciudades entre ellas tenían que competir. Entonces competíamos a través de que lo que yo tenía, si yo tengo el Teatro Romano, pues yo tengo el Teatro Romano, tú no lo tienes, por lo tanto yo tengo un elemento cultural que tú no tienes y que por lo tanto como tú no tienes yo voy a competir contra ti. Y eso lo que nos hacía es que cada municipio lo que hacía era generar su propio proyecto cultural que competía con el de enfrente o con el de al lado. Eso, claro, lo que nos lleva es a una ruptura completa de lo que es el proyecto cultural o de un proyecto cultural de territorio. Ahora es cuando verdaderamente estamos intentando, y lo que se debe de trabajar es en ese concepto de inteligencia colectiva. Una inteligencia colectiva, desde el ámbito de la cultura, desde el ámbito de las administraciones, significa no solamente sumar sinergias, sino construir juntos. A mí no me gusta el concepto de sinergia, ¿no? Pues sinergia es como que vamos los dos por el mismo camino, pues nos subimos al mismo coche y vamos juntos. No, se trata de cómo somos capaces de construir cosas nuevas desde distintos. Por supuesto, aprovechar los recursos que cada uno de los espacios tenemos y entender esto como territorios. Claro, hay muchas ventajas a la hora de trabajar de manera conjunta distintos temas. Pero volvemos a hacer lo mismo. Yo, en otro de los gorros, intenté hacer una cátedra interuniversitaria con 5 universidades, poniendo muchísima pasta, pero muchísima pasta, y no conseguí hacerlo. Y eran 5 universidades, de cinco ciudades distintas, y no conseguimos hacerlo. ¿Por qué? Porque administrativamente era imposible, porque el interventor de una universidad no sabía nada del interventor de la otra, las normas de un sitio eran distintas, etcétera. Entonces, por lo tanto, a veces tenemos grandes ideas que terminan fracasando en la orilla porque no somos capaces de que se lleven a cabo por una cuestión funcional. Esta es un poco la realidad de lo que vivimos. Sin embargo, la oportunidad que hoy tenemos, sobre todo cuando se producen estos elementos y estos encuentros, además alguien lo decía allí y estaba leyendo que abajo lo ponía, conectar conocimiento, crear oportunidades y crecer en fomento conjunto y sostenible. Esto es la pieza fundamental sobre cómo se construye estas ideas y cómo además no es solamente llevar una banda que pueda estar circulando por distintas, es de cómo se construye con distintos municipios, con distintos territorios, con una visión global, con una visión común, el hacer que esos espacios sean espacios de cultura. Claro, la cultura es... Yo estoy en contra del concepto de guerra cultural. No existe una guerra cultural, existe una batalla ideológica disfrazada de cultura que ha aprovechado la cultura para generar esos espacios de tensión. Pero no podemos negar que la cultura es tensión entre territorios, es tensión entre el ayer y en el mañana, es tensión entre la cultura de élite y la cultura de la base, etcétera. Hay muchas tensiones, pero sin embargo, también ese es el único lugar, creo que alguien lo decía antes, donde verdaderamente se puede construir a través de esas ideas. Ideas que se llevan a través del arte, y el arte que se lleva a través de la puesta en marcha de distintas acciones que nos permiten que los territorios sean capaces de generar puntos de transformación. Para mí la cultura es transformación, es, como decía Esteban, es goce, es disfrute, es calidad de vida, es entender la manera de una manera distinta, pero no podemos hacerlo que sea solamente desde los extremos. Por lo tanto, los territorios, no sé Esteban cómo voy de tiempo, así que dime tú.
¿vale? Los territorios, a la hora de construir, y sobre todo territorios con pocos recursos, es importante entender que no solamente la cultura se hace desde acá, por ejemplo, eso pasa también con la comunicación. La comunicación, siempre hablamos de comunicación y, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora no es comunicación. Comunicación es algo que tiene que haber un diálogo entre aquella parte y esta parte. Bueno, nosotros tú y yo lo hemos hecho hace un momentito. Ahí sí que hay comunicación. Esto, si no, es pues algo que uno expone, otro se lo queda y luego cada uno nos vamos a nuestra casa. La comunicación, la cultura, no puede hacerse desde una parte hacia otra parte, sino que se construye. Muchos de los proyectos que aquí habéis contado ya tienen esa base, ¿no?, de construcción. Hay otros elementos, sobre todo fundamentalmente, que me preocupan y que creo que es, al contrario, una oportunidad para los territorios que vosotros representáis y sobre todo para entender también esa visión. Una de las cosas que hemos perdido actualmente es el saber hacer las cosas, ¿no? Federico Mayor Zaragoza, con el cual tuve oportunidad de estar y tener una cierta relación con él acuñó un término que era el aprender a aprender, ¿vale? El aprender a aprender era aprender a ser, aprender a vivir, aprender a hacer y aprender a convivir. Y él hablaba de ese aprender a hacer, ¿no?, porque era importante saber hacer, cómo hacer las cosas. Tras la Revolución Industrial hubo un movimiento que lideró William Morris que se llamaba Arts and Crafts, ¿no?, que lo que hacía era decir, frente al modelo forista de que todo va a ir a la mecánica y todo va a ir a las máquinas, volvamos otra vez a las manos, ¿no?, a la artesanía, al hacer las cosas, al entender por qué se hacen las cosas. Ahora vivimos otra vez este momento. Estamos viviendo el momento de la inteligencia artificial, donde parece que todo va a ser, etcétera, etcétera, con la inteligencia artificial y que de pronto todo tiene que ser la inteligencia artificial. Sin darnos cuenta que la base de todo ese trabajo con inteligencia artificial, o incluso la misma base de la inteligencia artificial, somos las personas. Aquí hay una parte muy importante. El mundo ¿lo hacemos o no lo hacen? El mundo, o somos capaces de nosotros de diseñar el mundo que queremos, o nos convertimos en actores secundarios, en el mejor de los casos, casi siempre figurantes, del mundo que otros diseñan. La cultura nos permite justamente lo contrario, el acercar posiciones, el trabajar desde esos valores que decía al principio, desde el pasado al presente. Nosotros en la Fundación tenemos un trisquel sobre el que apoyamos todo nuestro proyecto, que es el comprender el pasado, interpretar el presente e imaginar el futuro. Para nosotros esa es la línea fundamental de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no podemos ser adanistas y pensar que el mundo empieza cuando nosotros llegamos al mundo, y sino que tenemos todo ese patrimonio material e inmaterial que nos permite, y paisajístico por cierto, que nos permite tener esa base de comprender cuál es nuestro pasado y con eso poder construir el futuro. Construir el futuro, hay muchísimos instrumentos para hacerlo. Lo hacemos a través de la cultura, pero sin duda alguna, si queremos ser capaces de hacer esa transformación, tenemos que hacerlo inyectando la cultura al núcleo fundamental de las políticas públicas o, sin duda alguna, del trabajo que hacemos en cada una de nuestras organizaciones. Fijaros que en alguno de los proyectos ha salido esa conexión entre territorio, cultura y ciudadanía son claves. Y esto luego ya los instrumentos serán otros distintos. Será el Festival de Jazz, será el del libro o será el de teatro que también ha salido, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos elementos distintos para hacerlo, que son las expresiones artísticas o las actividades, acciones que los gestores culturales hacemos. Luego diré que no estoy tampoco muy correcto con lo de gestión cultural y os contaré otra para terminar un concepto sobre el cual podemos construir. Por lo tanto, desde esa visión de tener los recursos económicos y personales. Segundo, apoyar el talento. Insisto muchísimo, es decir, la educación artística no vale solamente y exclusivamente para esa educación artística que está desapareciendo de las escuelas, desgraciadamente, y estamos perdiendo las humanidades y estamos perdiendo toda la parte de la educación artística, sino que cuando hablamos de educación artística y de formación profesional. Es decir, cuanta más formación tengan nuestros creadores, mejor creaciones harán y que por lo tanto más se harán. Las ciudades no pueden y los territorios no pueden ser solo
albergadores de contenido cultural, sino que tienen que ser creadores culturales. Durante muchos años hemos hablado de la diferencia entre una ciudad creativa y una ciudad cultural. Una ciudad cultural hasta hace unos años era Málaga. Málaga era una ciudad cultural, 32 museos, mucha actividad cultural, pero no era una ciudad que creaba cultura, no era un territorio que estaba creando cultura. Barcelona era un territorio que creaba cultura pero que no terminaba de ser una ciudad cultural, porque es una ciudad cosmopolita, muy grande, etcétera, etcétera. Madrid está intentándolo con los 21 distritos, digo, en grandes ciudades. Soria es una gran ciudad cultural y una gran ciudad creadora de cultura, es una ciudad pequeñita también. Por lo tanto, entendemos siempre cuando un territorio, hablamos de ese territorio cultural y creativo. Aquí cerquita tenéis en Málaga también un pueblo, Genaguacil, que ha hecho todo un proyecto, se lo contaba Antonio antes, de que presupuesto de 500.000 euros destina 200.000 a cultura. Con lo cual, es decir, es llevar la cultura, como decía, al núcleo base de lo que hacemos, ¿no? Entonces, por decía, talento, para poder hacer eso. Tener infraestructuras, es decir, tener infraestructuras, aprovechar el patrimonio. Alguien ha dicho también en uno de los proyectos de la mirada, sí, el vicerrector, de la mirada distinta de la cotidianidad. Es decir, muchas veces no entendemos. Yo vengo de una ciudad de Elche, donde tenemos dos patrimonios de la humanidad. El primer patrimonio es el del Palmeral de Elche. Cuando tú llegabas a Elche y preguntabas por el Palmeral, decías, ¿qué es el Palmeral? Decías, todo esto. Y ya está, y te quedabas ahí. Todas las palmeras, ¿no? Pues todo el palmeral tiene una historia del sistema de riego, de cómo se cultivaba, de cuáles eran los aprovechamientos, etcétera, ¿no? Y luego el misteri, que es una representación sacrolírica que se hace en una iglesia, es la única que se hace en el mundo que se hace dentro de una iglesia, y que es muy interesante porque hasta el año 2000 y pico, que es 2008, 2007, le dan el patrimonio, la gente no iba a ver el patrimonio. No iba a ver el misteri. Hoy es imposible sacar una entrada para ver el misteri, pero en aquel momento se tenían que regalar las entradas porque nadie quería ir a ver el misteri. El comprender nuestro patrimonio, comprender por parte de la ciudadanía nuestro patrimonio nos permite, sin duda alguna, ponerlo en valor. Y ponerlo en valor no solamente desde el punto de vista turístico, sino también lo que aporta al acervo cultural que estamos construyendo desde cada uno de los territorios, ¿no? Talento, infraestructuras para tenerlo, volvemos a lo mismo, el derecho al acceso a la cultura tiene que ver con la creación, tiene que ver con la exhibición y tiene que ver, sin duda alguna, con el acceso. Y por último, desde mi punto de vista, la tercera parte sería cómo acrecentamos el valor de la cultura. Acrecentar el valor de la cultura es entender, vuelvo a insistir, que no puede estar solamente al margen, sino que puede estar incluida, debe de estar incluida entre todo. Nosotros estamos haciendo un proyecto para un ayuntamiento grande, donde estamos trabajando con la sociedad civil, con los creadores y con distintas personalidades del ámbito de la cultura para definir cómo pueden trabajar en el ámbito de la cultura dentro de esa ciudad. Bueno, pues cuando terminamos todo este proceso de preguntarle a la sociedad civil y a los artistas, van a ser los funcionarios los que definan cuál tiene que ser el proyecto, cómo imaginan ellos desde el ayuntamiento cómo se puede hacer ese proyecto cultural. Y luego será la ciudadanía la que priorice cuáles son las acciones que se tienen que hacer con esto. ¿Qué perseguimos con esto? Lo que os decía al principio, que la cultura esté imbuida en el sistema. Es muy importante que el concejal de Hacienda o el técnico de Hacienda, el técnico de promoción turística, el técnico de economía o el técnico de juventud sepa lo que es ese proyecto cultural, porque ese proyecto cultural es el que va a vertebrar. Si no, luego llegará por la dificultad del interventor que te dirá que eso no puede hacerse porque la ley dice que no, y seguramente será que no, pero bueno, habrá otra manera de que se pueda hacer, ¿no? Esto es lo que más tiempo perdemos en las administraciones. Yo he trabajado en 3 administraciones distintas y os puedo decir que el tiempo que más he tardado y lo que más me ha costado es convencer al interventor, al secretario, al subsecretario, que estos son más complicados, y al interventor de la Generalitat, que también trabajé allí. Cuando conocen la realidad, cuando ellos son partícipes de ese cambio, es cuando esto se puede llevar al público general. Por lo tanto, esa cadena de valor es la que tenemos que acrecentar para hacer, sin duda alguna, que esto sea verdaderamente un proyecto transformador. Y termino con dos ideas. Por un lado, los territorios son fundamentales, es donde vivimos. Fijaros que
hablamos de regiones, hablamos de países, hablamos de eufemismos, como yo hago con el tema del territorio, pero al final donde estamos sentados, donde desarrollamos nuestra vida, es en los pueblos, en las ciudades, en los barrios. Ahí es donde generamos nuestra vida, donde hacemos nuestra relación. La cultura, el otro día oía una conferencia de Jorge Drexler, él decía que el arte es el único instrumento que es capaz de unir 3 capas de las personas: la cabeza, el alma y el cuerpo. Para bailar no, yo bailo fatal, bueno, no bailo, pero sí que nos hace movernos, desplazarnos, ir a otros sitios, buscar los museos, ir al cine, ir al teatro. Por lo tanto, la cultura tiene esa parte fundamental y el arte, cultura, arte, tiene esa parte fundamental de unir lo que es la cabeza, el alma, el sentimiento y el cuerpo. Además, fijaros que hay dos hechos muy significativos para que nos demos el valor importante que tiene la cultura, para que no la saquemos de los márgenes y la metamos en el centro de las decisiones de las políticas y con ello poner en el centro a las personas. Son 2 hechos muy significativos. Uno, en la pandemia lo que más se consumió fue cultura. Aumentaron el número de inscripciones, aumentó de visiones en televisión, etcétera, etcétera. Yo, en ese momento me pilló en el Ministerio de Educación, hicimos un programa educativo que se llamaba Aprendemos en Casa, que además lo montamos en 4 días, además 4 días físicamente, y con el director de televisión español, de Clan TV, Yago Fandiño, estaba súper contento porque por primera vez un programa de televisión educativo había ganado a Bob Esponja. Esto también tiene su punto, ¿eh? Entonces, con lo cual, es decir, la cultura es uno de esos elementos que en la pandemia, cuando hemos perdido todo, cuando estábamos más jodidos, ha sido lo que nos ha mantenido en esa vida social más o menos activa. Y segundo de los elementos, la economía. Cultura es economía. No nos perdamos de vista, la cultura es economía. Fijaros, hay en economía una regla que se llama el valor decreciente del bien, ¿vale? Que quiere decir que cuando tú tienes sed, tú te compras una limonada, te bebes una limonada, tienes más sed, te bebes la segunda, pero la tercera ya no te la bebes ni de coña porque ya te has saciado. En todos los bienes pasa lo mismo, exceptuando la cultura, que cuanto más cultura consumes, más cultura quieres consumir. Y esto viene a colación también a lo que les decía, si no vemos la cultura en las escuelas, yo voy a ser políticamente incorrecto, me da igual que no esté en la ley, es decir, hay también márgenes donde nos podemos mover fuera de la ley para que también esté la cultura dentro de las escuelas. Eso es lo que nos va a llevar a esa educación artística, esa educación cultural que nos va a permitir luego ir a otras cosas. Y de un libro te lleva a otro, de otro libro te lleva al teatro, del teatro te lleva al cine y del cine te lleva a una exposición. Por lo tanto, la cultura es el único bien que no tiene que incumple esa regla del valor decreciente de la cultura. Y segundo de los elementos, no se trata, desde el punto de vista, de inventar más cosas, si las tenemos ya. Lo que se trata es de agitar lo que tenemos. Y ahí es donde voy yo al concepto de agitación cultural. Yo defiendo que no somos gestores culturales. Gestores culturales es el que hace, y lo hacemos, de poner las sillas, buscar al artista, el traer qué teatro lo vas a hacer. Un agitador cultural lo que hace, una agitadora cultural lo que hace es esto, agitar las ideas, los valores, el talento, la creatividad y hacer que verdaderamente eso sea la transformación, tanto emocional como la transformación social y la cohesión territorial que conseguimos solo a través de la cultura. Y ahora sí, dime lo que quieras. Ya hago esta disposición para preguntas, dudas y críticas varias. ¿Nadie se anima a tirarle a...? Yo sí quería... entiendo que en el mundo en que me muevo hay una saturación de cosas, pero no hay, insisto, no hay una coordinación. Cada uno va a su interés, no voy a decir a su bola, a su interés de su municipio, de su localidad, de su entorno, pero eso conlleva la repetición de un festival en un mismo sitio, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una saturación de muchas cosas que no damos abasto. ¿Cómo se gestionaría realmente eso? Yo creo que, mira, fíjate, esto es un chiste que dice, todos van a lo suyo menos yo que voy a lo mío, ¿no?
Pasa en todos los ámbitos, tampoco nos fustiguemos. En cooperación, trabajo muchos años en cooperación, un día en una reunión nos juntamos 6 directores de cooperación de 6 comunidades autónomas y los 6 estábamos financiando el mismo proyecto y sin nosotros haber hablado entre nosotros, ¿no? Bueno, luego eso descubrimos y bueno, hicimos otras cosas y tal. A ver, yo creo que son 2 cosas. Vamos a ver, primero, la coordinación general entre todos no existe, ni se va a conseguir. Entonces, por lo tanto, no perdamos más tiempo. Es decir, lo digamos, que es importante, que nos coordinemos, para que no se nos olvide, pero no es verdad, no va a pasar. No, llevamos así, es decir, parecemos como que hemos nacido ahora y que esto está pasando. Los gobiernos democráticos tienen 40 y tantos años, ya he perdido la cuenta, 46 creo que son, y seguimos con las mismas historias que están pasando. Entonces, esa es una parte que sí que hay instituciones que funcionan bien y volvemos, por eso mi malestar en ese que al final es ese voluntarismo cultural. Hay administraciones que lo están haciendo. Desde mi punto de vista, las diputaciones son un instrumento perfecto para trabajar en esto. Ahora bien, claro, lo que tenemos que hacer es respetar las competencias y los proyectos políticos de cada municipio, porque al final para eso votamos los ciudadanos, etc., pero sí que yo creo que hay una parte de coordinación que tenemos que hacer entre todos. Lo hemos visto con el medicamento, esto es un ejemplo muy tonto, es decir, hoy en día todas las comunidades autónomas compran todos los medicamentos a través de un órgano nacional que es el que compra todos los medicamentos. Lo vivimos en la pandemia con las vacunas, si recuerdan, primero cada uno intentó comprarla, llegó a Europa y dijo, no, yo compro 500 millones de dosis y entonces estas son para mí, o 1.500 millones de dosis. Y entonces las compra, saca mejor precio y luego distribuye con las comunidades autónomas. Es decir, que los mecanismos están. Ahora, hay que ver cómo la administración es, por un lado, capaz de hacer ese trabajo. Y luego, segundo, que es la que a mí me gusta y la que llevo haciendo durante mucho tiempo. Para mí hay un modelo, es decir, el MIT lleva muchos años trabajando con un concepto que se llama inteligencia colectiva, ¿no? Ellos están investigando qué es la inteligencia colectiva. Edu Madina, que es buen amigo, un día hablando con él me decía, la inteligencia colectiva es el saber distribuido, ¿no? Que al final también es el concepto de democracia. La democracia es un saber distribuido que no deja de ser inteligencia colectiva. Ahí lo que hacemos es generar alianzas blandas. Y esas alianzas blandas es decir, oye, yo tengo mi proyecto, tú tienes tu proyecto, pero hay en cosas que coincidimos. Y luego hay gente que es capaz de salir de su territorio y decir, oye, pues vamos a hacer cosas con otros territorios. Aquí lo contaba la concejala de Guadix, cómo va a otros territorios o cómo tú ya estás pensando en hacer cosas. Yo creo que hay una parte, es decir, poner así como norma de ley que se pueda hacer así va a ser imposible. Ahora bien, si somos capaces de entender que mi proyecto no resta a tu proyecto, de que al contrario somos capaces de generar, como bien decías, de que si yo contrato a alguien pueda hacerlo, yo lo tengo con varias organizaciones, que cada uno tenemos nuestra manera de actuar y de pronto aparece alguien que dice, oye, pues he traído a este tipo que viene de Estados Unidos, trajimos hace poco a uno de los grandes investigadores del cerebro, que seguramente será premio Nobel, y lo hicimos con 4 organizaciones, donde vino a nuestra casa a dar una charla, al otro vino a dar una reunión, al otro vino no sé qué, porque al final era una cuantía económica muy importante, ¿no? Entonces, esas colaboraciones blandas se construyen en el día a día. Insisto, de verdad, que no, es decir, los territorios, yo creo que en muchos territorios esto se da, ¿no? A veces, claro, lo cuento en este sitio que vosotros estáis acostumbrados a hacer estas cosas y parece un poco tonto que yo cuente esto que ya estáis haciendo porque cualquiera de vosotros me podríais dar un ejemplo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, una de las cosas que, mira, se hizo en el año 2008 una ley de desarrollo rural sostenible, que nunca se aplicó, se aprobó y se quedó en el cajón, que había una cosa muy interesante más allá de la ley, que por cierto estaba la cultura, que es una cosa que me gustó mucho, hicieron un librito que eran alianzas. Y entonces estaban diseñadas todas las alianzas para que un municipio con otro municipio pudiera trabajar. Un municipio con la comunidad autónoma, el ministerio con un municipio, una empresa con un municipio. De tal manera que en ese catálogo lo que hacían era decir, solo tienes que poner tu nombre aquí y tu nombre allá, porque los interventores ya por debajo habían dicho, esto es lo que hay que hacer. Y entonces, por lo tanto, ya se hace. Esta es administrativamente, para mí, una de las soluciones más importantes. ¿Por qué? Porque ya tú no tienes que estar pensando. Yo pensaba en un proyecto cuando estaba en Generalitat Valenciana y decía, bueno, ¿y esto cuántos meses me va a costar? Ya no decía, ¿cuánto es el presupuesto? No, ¿cuántos meses? 7 meses. Venga, va, pues vamos a empezar. Porque hay que hablar con interventor, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la administración, pues vale, pero el creador que viene de fuera, si lo llevas a meter a este ámbito, dice, mira, no, pues hago otra cosa y voy en mi mundo y entonces volvemos otra vez a los márgenes.
Para mí yo creo que es más importante ese concepto de inteligencia colectiva, de hecho es lo que llevo años trabajando, ¿no? Es decir, de cómo somos capaces, distintas entidades que compartimos una misma visión, cada uno de una manera distinta con sus organizaciones, etcétera, etcétera, pero al final confluimos en tener una misma idea y trabajar todos en esa misma idea. Ahí es cuando verdaderamente generamos las transformaciones. Si no, pues volvemos otra vez a hacer cada uno lo nuestro y a tener 17 festivales o, bueno, los festivales es menos peligroso, pero recordar que hemos tenido aeropuertos en cada una de las provincias donde no había gente. No lo digo por Granada, ¿eh? No lo digo por Granada. Una pregunta que no sé si has comentado, porque me ha salido un poco el caso, alguna vez hemos hablado de Genalguacil, ¿no? El pueblo museo, el pueblo de las librerías que está en Castilla y León, que no sé si ha tenido algún problema. Aquí hemos escuchado antes al alcalde de Pujarra de la Sierra el concepto del pueblo libro. Tenemos en Granada el pueblo de las brujas y en Málaga creo que tenía el pueblo pitufo. ¿Hasta qué punto esta idea de la tematización tiene un límite y no creo que sea el modelo, digamos, en un momento dado a seguir? Porque yo entiendo que eso tiene mucho sentido si nace de lo orgánico, si nace de lo que es, ¿no? Es decir, lo del pueblo pitufo pues, es una casualidad de la vida, que te pintan las casas azul y tú digas, oye, pues ya que viene la gente, pues las mantengo. Es distinto el caso del pueblo libro porque está hablando de una tradición que viene de la Albrena y es una tradición literaria. Pero esto, ¿cómo lo ves? Bueno, lo comentaba antes, esto viene de la teoría de Gildo Seisdedos del city marketing, ¿no? El city marketing era decir, yo tengo un hecho que tú no tienes, entonces por lo tanto yo lo patrimonializo, aunque no tenga ningún valor, y eso me hace distinguirme de otros. Entonces por lo tanto ya hay un pueblo pitufo, por poner que es el más significativo. El caso de Genalguacil creo que es distinto, el caso de General Brennan del libro me parece también que es distinto, porque hay una tradición, ¿no? Y vuelvo a decir, los territorios son ese encuentro entre el pasado y el futuro. Entonces, a través de ese encuentro, ahí es donde construyes con esos elementos. Ahora, desde mi punto de vista, patrimonializarlo todo desde un punto de vista marketingiano creo que es un error. Si estuviera aquí los concejales de Hacienda dirían, no, pero es que esto da pasta. Pues sí, es verdad, da pasta. Entonces yo cuando me dicen, no, pero esto da 1 millón de euros. Entonces esto yo tengo como Woody Allen, o como Groucho Marx, tengo mis principios, pero si no, tengo otros, no pasa nada, ¿no? Claro, es decir, hay cosas que dices tú, ostras, si esto me va a aportar no sé qué. Ahora, lo que valoramos también, hoy esto me va a aportar, por ejemplo, he conocido un caso, no voy a decir el pueblo, pero era un pueblo pequeñito, que patrimonializó un elemento que al final terminó cargándose el pueblo, porque llegaba tanto turista que al final terminaron cargándose el pueblo. Entonces, con lo cual, por cierto, esto a Málaga le ha pasado un poco esto. O sea, a Málaga le ha pasado que llegamos y dice, no, el turismo es lo que más me interesa. Y llega un momento y el turismo se está comiendo a Málaga. De pronto se inventan el Soho. Entonces sacan toda la gente del centro para recuperar el centro para llevárselo al Soho. Es decir, que tiene luego otros instrumentos y tal, ¿no? Pero, ojo, yo no soy partidario de patrimonializar marketingianamente las cosas. Ahora, si tienes un teatro romano y no aprovechas el teatro romano, pues, es para darte palos, ¿no? Pero, ojo, no sea eso un elemento para de pronto convertirse eso. Y luego, sobre todo, pensando en que o somos capaces de generar sinergias alrededor. Es decir, mira, esto en los temas de marketing de ciudad te lo explican muy bien de que cada uno tiene su anillo, ¿no? Entonces tienes un anillo de 1 kilómetro, un anillo de 5, uno de 20, uno de 25 y luego a partir de ahí ya son los anillos que es la gente que viene, ¿no? Y luego tienes las estancias, que se mide por el tiempo que tú vas a tener. Si alguien viene a tu ciudad o a tu territorio, puede estar solamente para comer, tienes que tener una estructura para comer, y si no tienes para alojamiento, alguien decía que tenía 250 habitantes, 250... claro, pues esto no, yo quiero tener gente que pernocte aquí. Entonces, por lo tanto, tienes que tener esos recursos. Si no tienes esos recursos, ya está. Ahora, si tienes esto para tener una atracción solamente en la comarca, pues dices, no te aporta. Y luego vuelvo a insistir lo mismo. Es decir, las ciudades no pueden ser contenedores de cultura. Tienen que ser, iba a decir fábricas, no me gustan las fábricas, laboratorios, impulsores, innovadores de cultura. No puede ser solamente el que seamos, porque eso lo podemos hacer. Y hay ejemplos muy, muy curiosos, ¿no? Que luego es una mentira también. El Guggenheim de Bilbao, que siempre lo ponemos como ejemplo, decimos, es que el Guggenheim de Bilbao cambió todo y lo... Mentira.
Es verdad que fue un gran momento, pero iba todo un proyecto que se llamaba RIA 2000, que es todo el proyecto del cambio de la RIA. Entonces, claro, tenía que ver con temas de la cultura en una parte importante, luego el museo, luego también hay el debate de si el museo es más importante por lo que es fuera que por lo que hay dentro. Que esto es otra cosa también de si es un contenedor o tiene contenido. Perdón, allí al fondo. Yo creo que el marketing de ciudad, en el sentido que lo has comentado, es algo en cierto modo caduco, porque no es sostenible. Al final, el marketing se basa en la creación de marcas y las marcas cambian con mucha rapidez, ¿no? Entonces, si hasta la Coca-Cola, con lo que es, tiene que estar haciendo publicidad constantemente, tiene que estar convenciéndonos siempre de la misma idea, satura muchísimo. Entonces, claro, no es lo mismo hacer publicidad, hacer marketing de una marca que te la reinventa, le cambias el look y tal, y a otro producto, que cuando la marca eres tú o es tu ciudad, ¿no? O tu vida. Entonces, cuando tú pones todos los huevos en esa cesta y deja de funcionar, ¿ahora qué haces? ¿No? ¿Cómo deconstruyes una ciudad, un pueblo que has diseñado para ese objetivo? Es complicado, ¿no? Yo muchas veces pienso en esto y lo comparo con lo que ocurre con los centros comerciales, ¿no? Que existe una dinámica bien estudiada, que los centros comerciales tienen unos años de vida. ¿Qué ha pasado aquí en Granada con los granadinos lo saben, el Serrallo Plaza, por ejemplo, el Neptuno antes que el Serrallo? Es decir, estos son herramientas de marketing que tienen unos años de vida y luego mueren. Cuando eso muere, es un territorio desierto. Sin embargo, en la ciudad, que es algo orgánico, de ahí la idea de ecosistema, es algo mucho más vivo, tal vez menos prediseñado, pero mucho más adaptable. Entonces, no sé si me entendéis la comparativa con lo que es el fomento de la cultura, el desarrollo cultural en un territorio que a lo mejor, por buscar un poco la parte buena que tiene ese efecto de centro, por ejemplo, el Nevada, ¿no? Es decir, el conjunto es más potente que la suma de las partes, porque al final vamos allí, no me acuerdo ni qué tiendas hay, pero algo encontraré, ¿no? Entonces, es un territorio amplio que sabes que tiene una oferta diversificada, que es potente, que bueno, cerrarán una tienda, la abrirán otra, pero al final hay un conjunto que te atrae, ¿no? Entonces, haciendo eso, pero de una forma más orgánica, en las comarcas, por ejemplo, yo creo que hay mucho potencial si se suman proyectos con esa sinergia de poquitos municipios, unos más pequeños, otros más grandes, en torno a proyectos, ¿no? Ahí los conductores, eso sí tiene un poder de atractividad mucho más sostenible posiblemente, más orgánico, ¿no? Que las grandes marcas. No, vamos a ver, toda la razón, es decir, vamos a ver, porque he dicho tres cosas en la misma. Uno, la marca, es decir, en marketing dicen que si tienes una marca, si tienes dos marcas, tienes media marca, si tienes tres marcas, no tienes nada, ¿no? Que esto también nos pasa en los ayuntamientos, de que ponemos marcas de muchas cosas y al final nadie sabe de qué es, porque ya no sabes qué parte es, ¿no? Entonces nos pasaba, por ejemplo, en Valencia con Costa Blanca, luego Mediterránea, luego no sé cuánto, y decía, pues si no sabes dónde están la costa valenciana, vas a saber lo que es Costa Blanca, Mediterránea y no sé cuánto, ¿vale? Las marcas, es decir, las marcas nos significan, porque es importante, vivimos este mundo, etcétera, etcétera, pero esto no es lo que puede darte el valor de lo que es. Y luego, segundo, mantener una marca cuesta mucha pasta. Yo, MF me dice, no, vamos a hacer una marca y tal. Digo, vale, ¿tú tienes el dinero del Banco Santander que dedica en publicidad? Dice, no, pues no, olvídate. Quieres que tenga una marca para que te identifiquen, pero eso no es el elemento fundamental con el que tú construyes. Y luego, sobre todo, porque las marcas están vacías. Es decir, las marcas tienen esa parte de que dice, vale, pues tengo una marca,
posiciono, pero esa marca, y sobre todo en la parte económica, lo que hace en la marca es posicionar la marca para luego licenciar con otras cosas, ¿no? Entonces, con esa licenciación, pues es lo que te permite luego que eso tenga un producto. Cara a unos territorios y un proyecto cultural, lo que tiene más importante es lo que hacen en Galera, si no recuerdo mal, es el vivir la experiencia. Es decir, los centros comerciales, ¿por qué funcionan? Es decir, porque hay un cúmulo de cosas que tú no sabes lo que hay, pero tú vives una experiencia. Porque vas allí, puedes pasear, no sé qué, tienes no sé cuánto, y tienes esa experiencia. Claro, cuando tenemos proyectos culturales, que no es solamente el que voy a un concierto, sino lo que voy a hacer es vivir una experiencia. Nosotros estamos montando un proyecto cultural en la Fundación ahora mismo sobre poesía y música, ¿vale? En junio, julio, septiembre, con conciertos allí. Y claro, estamos luego con un tema de video mapping y demás y tal. Yo no quiero vender conciertos, porque tiene todo un hilo conductor a través de eso. Y eso es lo que al final va a ser generar una experiencia. ¿Por qué? Porque yo lo que me interesa, sobre todo, es que venga gente a mi casa, que tenga haciendo tal, y nos identifiquen con eso. Eso es el valor que tú generas como proyecto, ¿no? Y tercero, por lo que decías también, es decir, al final, ¿cómo se generan todas esas alianzas? Os contaba el ejemplo del Guggenheim en RIA. El RIA, claro, es porque habían 7 instituciones, aparte de mucha pasta, que eso no lo vamos a negar, pero habían 7 instituciones trabajando en un mismo proyecto, en una misma idea. Barcelona, por ejemplo, Cataluña, es muy dada a los temas de los consorcios, hoy ya, por desgracia, bastante menos, pero en su época trabajaron mucho los consorcios. Entonces, claro, ¿los consorcios qué eran? Es decir, oye, tenemos todos juntos de hacer una cosa, recoger la basura, que era una cosa absurda, pero hay que hacerlo. Pero, vale, todos los municipios nos juntamos y hacemos esto. Vale, esta es una parte mecánica que tiene menos valor. Pero cuando somos capaces, por ejemplo, en Alicante hay un valle que se llama Val de la Gallinera, que es donde se producen cerezas, igual que en el Valle del Jerte. Son 8 municipios que yo que he estado mucho tiempo en la provincia de Alicante pisándola mucho, yo los 8 municipios no me los sé, pero se llama Val de la Gallinera y todos trabajan juntos en esa línea. Sí que me lo sé, no, pero no voy a decirlo. Pero es Val de la Gallinera. Entonces tienen un proyecto que tiene que ver con cultura, con agricultura, con turismo. Entonces hay un proyecto integral de todos ellos. Entonces encontrar esos proyectos al final es también una parte nuestra de lo que hacemos, ¿no? Decir, oye, vamos a ver, ¿con quién puedo alinearme yo? Por ejemplo, nosotros de la Fundación, esta es una de las normas que tenemos, que el 90% de los proyectos los hacemos coparticipados con alguien. Y esto va generando sinergias. Y no necesariamente tiene que ser, oye, vamos a hacer un festival y cogemos a los músicos por un lado, a los productores por otro, hacemos y los juntamos. No, es que a veces sale de otra manera, sale de una manera más orgánica, se va construyendo. Yo soy muy partidario de que en la cultura que los proyectos tienen que ser orgánicas, no podemos estar forzando y pegando martillazos para que los proyectos vayan creciendo. Y cuando hay un buen proyecto, esto es siempre el debate entre la cultura local y la alta cultura y la baja cultura, ¿no? O la cultura de los pueblos. No es ni alta ni baja, hay buena cultura. Hay buena cultura en la alta cultura y hay buena cultura en la cultura de los pueblos. Por lo tanto, cuando hay un buen proyecto cultural es cuando se generan esas alianzas. Y si luego esto es un win-win y ganamos todos, fenomenal, fenomenal. Pero tenemos que hacerlo construyendo. Y si no, pues lo que se hace es seguir construyendo otras cosas, pero tiene que ser de manera muy orgánica. Y luego la marca será lo último, no será lo primero, porque si no, estamos muertos. Muy bien. Una frase para terminar. Estamos vivos, estamos muy vivos. Que no se quede con el que estamos muertos. Bueno, muchísimas gracias por estar.